Súper. Bueno, voy a partir, ¿les parece si por mientras, antes de partir con los contenidos y todo, me presento? Mi nombre es Julia Alvarado, yo soy trabajadora social de profesión y soy parte del equipo docente de este diplomado. ¿Qué les puedo contar de mí? Bueno, he trabajado en el ámbito de la gestión y en el diseño de políticas públicas desde hace hartos años, particularmente en Senda, específicamente. Em, Mis primeros inicios en el mundo laboral durante varios años tuvieron que ver con intervención en un programa, que es un programa muy bonito de Sename, en esa época, Sename, de la línea de promoción de derechos, que eran los centros infantos juveniles. Y me desempeñé en ese trabajo durante unos 6 años aproximadamente, con mucho trabajo en terreno. Y después ya me fui al mundo de las drogas y me fui especializando en temáticas relacionadas con el tratamiento. Adelante, Denise, no hay ningún problema, bienvenida o bienvenido, bienvenida. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, en ese recorrido por el mundo, en esta especialización del mundo del trabajo en el tratamiento y la recuperación, con distintas poblaciones, con personas, con población infanto-adolescente, con adultos, con familia. Después del trabajo en terreno con esas personas, tuve la posibilidad de trabajar en el nivel nacional de Senda, específicamente en, en el diseño de algunos programas, de guías técnicas, de orientaciones, ¿no? De asesoría a los centros regionales también, con mucho trabajo intersectorial en distintos niveles de gestión. Y posteriormente, ya cuando poco antes del inicio de la pandemia, salí de Senda y me fui a trabajar con algunas organizaciones internacionales, particularmente con Colombo Plan y otras más. Algunas cosas también con Naciones Unidas. Estuve trabajando en El Salvador, armando un programa de tratamiento para niños, niñas y adolescentes en El Salvador, el único programa que tiene en El Salvador. Uno a veces piensa, y es verdad, efectivamente, a todos nos falta atención y nos falta oferta. Siempre, de alguna manera, esa es una demanda sentida y necesaria. Pero me sorprendió que en El Salvador, bueno, país pequeño, ¿no? Pero el único programa que existía, bueno, le dimos inicio con ese trabajo. Eh, ¿qué más les puedo contar? Y bueno, y los últimos años me he desempeñado básicamente en la formación de personas adultas, particularmente en términos de el desarrollo de habilidades y competencias para el tratamiento y la recuperación con distintas poblaciones de los problemas de consumos problemáticos de sustancias, y todas las dificultades asociadas en esa línea. Y bueno, de la formación, no sé, capaz que hay ahí algo colgado en el manual como para no dar mucha más lata, como en términos de esto, pero solo señalar que mi ámbito principal de interés está puesto como en la ética y en la bioética. Desde ahí también me he ido especializando. Em, Disculpen, le voy a escribir al profesor que no se preocupe porque está preocupado el profesor Sergio, que quería venir a darles la bienvenida, a hacer de alguna manera el encuadre de la presentación, pero está con muchas dificultades, así que le voy a escribir que no se preocupe. Ok. Bueno, eso como una presentación bien general, me gustaría poder tener la posibilidad de poder conocerles a todas y a todos, pero confío en que en estos días que vamos a estar juntos, en estas cuatro juntos y juntas y en estas 4 sesiones de trabajo, vamos a ir conversando, vamos a ir conociéndonos un poco más y sobre todo también poder ir levantando la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen respecto de los focos que vamos a ir poniendo en estas clases. Algo muy, de alguna forma, como facilitador de las clases, tiene que ver con, cuando uno trabaja como desde el enfoque de educación de adultos, tiene que ver con cómo las clases de alguna manera se van construyendo colaborativamente. Si ustedes pudieron ingresar a la plataforma del curso, está colgada la PPT, una PPT que no tiene mayores
ambiciones porque espero ir construyendo con ustedes también la clase a partir de la experiencia que ustedes tienen en distintos niveles, ¿no? de la ejecución de la política pública. Entonces, la idea es que podamos ir conversando la posibilidad de que ustedes puedan abrir su micrófono, que está hecha la invitación, ¿sí? No sé muy bien si tienen algún acuerdo respecto de la participación, de levantar la mano o algo así. Pueden fluir como les parezca mejor. Lo que sí me interesa mucho es como ojalá que cuando tengan una opinión, tengan algún comentario, lo hagan. Yo como voy a estar mostrando la PPT, a veces no puedo ver todas las manitos o los dedos levantados. Entonces, si yo sigo hablando y no logro parar para generar el espacio porque no los vi. Entonces, ustedes abran su micrófono nomás y ahí conversamos. Ok, no sé si les parece que damos inicio al contenido. ¿Partimos? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a partir y les voy a compartir la PPT del día de hoy. Una pregunta, mientras estoy en esto de la PPT. ¿Ustedes pudieron revisar el podcast que estaba colgado en la Sí, plataforma? Ah, qué bueno. Bien, sí. buenísimo. Lo pudieron escuchar. Está recomendable, ¿ah? Para quien no alcanzó a escucharlo, es una buena presentación de alguna manera de lo que vamos a estar conversando durante estas clases. ¿Por qué tengo dos? Acá está. El post, el post está como con el, me da como gracia cuando lo escuchaba porque hablaba de las estrellas Michelin y entonces era Ah, como el plato a la medida y como adecuado. Estaba, pero igual es para repetirlo, ¿no? Hay que leer, hay que escucharlo otras veces. Y son sí. breves. Mm, Son breves los podcasts, pero son como una buena puerta de entrada, sí. Bueno, esto que nos plantea Sebastián, cada vez que valga la pena como darle una vuelta un poco a esto del podcast. Gracias, Sebastián, por el comentario, porque así aprovechamos de invitar a los compañeros y compañeras que aún no han revisado ese podcast. mm. Claro, el podcast de esta unidad, tal cual como dice Sebastián, hace un ejemplo, coloca un ejemplo en el que plantea de alguna manera cómo la política pública y su implementación, que es el tema que nos convoca para la clase de hoy, se relaciona mucho con esto de cuando un restaurante con estrellas Michelin pretende de alguna manera mantener la calidad, ¿no? Y como de alguna forma hace un símil en términos de cómo en el diseño, incluso como en el proceso de formulación y en el proceso de adopción de una política pública, es como cuando el restaurante Michelin imprime su menú en una carta bonita, elegante, ¿no? Pero lo que nos plantea también el podcast es que aun cuando tengamos una carta muy bonita, una tremenda receta, ¿no? Y los mejores antecedentes, si no logramos, ¿no? Que esa receta se desarrolle y se implemente y se ejecute en distintos restaurantes o incluso en mi mismo restaurante Michelin, con, con profesionales de alguna manera de la cocina que se encuentren en buen pie, que se encuentren cuidados, que sepan lo que tienen que hacer, que tengan un apoyo en el contexto también para realizar su trabajo. El plato puede resultar cualquier cosa. Entonces, en el podcast, con este ejemplo que era el que nos estaba comentando Sebastián, el mensaje principal es ese, en términos como esta metáfora que hace o esta similitud que hace en relación con la política pública. Aunque la política sea una política de excelencia basada en la evidencia,
lo que pasa entre medio, ¿no? Hasta que todo esto que sucede, que vamos a ver adelante, que es esto que le llamamos la caja negra o el talón de Aquiles, como también se le llama en el podcast, a propósito de uno de los autores que vamos a revisar hoy, tiene que ver justamente con aquello que ocurre durante la implementación de la política pública. ¿M? Entonces, la calidad finalmente de la política pública no se mide necesariamente por la excelencia del diseño de la misma. ¿M? Lo que puede resultar en algún momento bastante desalentador para algunos, ¿no? De hecho, me imagino como cuando trabajaba en esto del diseño, y éramos muy observadores de lo que planteaba el SAMHSA, que es un departamento de Estados Unidos dedicado a temas de salud y con un foco en drogas también importante, en salud mental, o el NIDA de Estados Unidos, o lo que generaba como orientaciones técnicas y de evidencia la Unión Europea. Siempre estábamos mirando de alguna manera lo que se estaba generando desde los espacios de poder en los que se construye la evidencia. ¿M? La evidencia esa que fluye para distintos rincones del mundo. Paréntesis, lo que no significa que no se construye evidencia de alta calidad también en otros lugares del mundo, por ejemplo, acá. ¿M? Pero lo que suele suceder es que en los espacios de toma de decisiones a nivel gubernamental o a nivel de los servicios y de los ministerios, es que la mirada está bien puesta hacia lo que está sucediendo afuera. ¿M? Hicimos mucho de eso, tomamos mucho, de hecho, cuestiones que tenían que ver con prácticas y con políticas basadas en evidencia desarrolladas en Inglaterra, recuerdo, que eran maravillosas. De hecho, nos pasaban los manuales y nosotros tradujimos esos manuales, le pusimos nuestros colores también, pero resulta que cuando conversábamos con los equipos regionales de Senda, que eran quienes nos entregaban como el feedback en relación a lo que estaba pasando, con esos manuales maravillosos que nosotros le habíamos copiado a los ingleses, la verdad es que lo que pasaba en el territorio era un abismo de diferencia a lo que todos esperábamos. ¿M? Hoy día vamos a conversar justamente de eso, que más allá del número de estrellas Michelin que pueda tener una política pública, a propósito del podcast, o de la excelencia en términos de qué tan basado en evidencia está, existe una caja negra, que es la caja negra de la implementación de las políticas públicas, que tiene bastante poco estudio. Lamentablemente, ¿no? Hay un estudio de Chiriquí que ustedes van a revisar que está puesto en la literatura, en el que justamente se hace alusión a esto, a la necesidad de que observemos las políticas públicas a la luz de la ciencia de la implementación, y que pongamos un ojo en aquello que ocurre en este gap, ¿no? No sé si, seguro que con Rodrigo vieron la imagen del puente, que es el rol que tiene la ciencia de la implementación, ¿no? Sí, yo, Carla, que me hace así. Perfecto, súper. Entonces, esa imagen del puente entre desde que se genera la evidencia, entre que se genera, incluso lo empaquetamos y se genera el programa, hasta lo que sucede con las personas, los profesionales que trabajan en primera línea, el servicio que llega a nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Hay un abismo, ¿no? Hay algo que sucede ahí. Hay barreras que surgen en el contexto, hay facilitadores que surgen en el contexto, pero también hay una serie de actores que intervienen em, desde distintos lugares y con distintas intencionalidades. De eso vamos a conversar hoy día, ¿sí? Como es una conversación que yo creo que es tan entretenida, insisto en que por favor abran sus micrófonos cuando ustedes quieran opinar o quieran ir enriqueciendo la clase con sus propias experiencias. Ok, vamos a partir. Voy a compartir ahora sí la PPT. ¿Me confirman si se puede ver bien? ¿Si la ven bien? Sí, profesora. Súper, muchas gracias, José. Ok, vamos, ¿dónde estamos en nuestro diplomado? Ya llevamos bastantes clases, y vamos a partir hoy día, estamos exactamente acá, donde nos indica el monito, el diagrama. Estamos en la clase del 18 de junio con la unidad 3. ¿Cuáles son los objetivos de lo que queremos trabajar hoy día, no los puntos, nuestro itinerario? Marcela, por favor, adelante.
Disculpa, Julia, que te Sí, interrumpa. Lo que pasa es que tengo un compañero que quería ingresar y lo sacaron y no lo volvieron a incorporar. Entonces no se ha podido unir a la clase. Por sí, gracias por avisarme. ya. Habrán sido los compañeros que... Aquí tengo a Elena Paredes en sala de espera. Es ¿Era Eduardo Elena? Becerra. Eduardo Becerra. Ok. Elena, Gracias. eh, ingresaste. Muchas gracias. Marcela, ¿te puedo pedir algo? Tú estás en coordinación con Eduardo. Ahí está Sí, Eduardo. Eduardo, gracias. Perdona, ya. disculpa, Eduardo, te había dejado afuera. Me embalé con los compañeros llegaron antes, muy puntualmente, y los puse en sala de espera para esperar al profesor. Gracias, disculpe, Eduardo. Todavía no partimos con las PPT, así que ahora vamos, ¿sí? Muchas gracias, Marcela, por alertar. Julia, Oh, sí, por favor. hola, bueno, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Aprovecho de preguntar, ¿el horario, vamos a tener algún break como para poder almorzar en este módulo o no? Sí, sí, por supuesto que sí. Esta es mi primera clase, entonces ustedes Sí, tienen que contarme cómo lo hacen. ¿A qué hora hacen el break o a qué hora quieren ustedes no hacer el break? No sé si les pregunto, todos pueden mira, tener hasta ahora por lo menos habitualmente. Rodrigo todos los breaks siempre los hizo a las 2 de la tarde. Ahora, Perfecto. no sé si al resto de mis compañeros les sigue acomodando ese horario. Yo creo que sí era un buen Ujú. horario, ¿verdad? Era media horita de 2 a 2 y media. Perfecto. Sí, veo hartos deditos levantados ahí. Ya, excelente. Muchas gracias, Elena. De nada. Fantástico. Súper. De 2 a 2:30, entonces nos vamos de break para el almuerzo. Sí, es complicado este horario, ¿ah? Es como que uno está ahí con el diente medio largo, pero bueno, corresponde ahí que paremos un ratito. Súper. Muchas gracias. Si me paso con el tiempo, espero que no, voy a estar alerta aquí a la hora, por favor, párenme. Es como ya vámonos a break, ¿sí? Ok, muy bien, nos vemos más manitos. Vamos. Entonces, a las 2 nos vamos a break y por mientras vamos a ir viendo cuánto podemos avanzar ante algo antes del break. La idea es que podamos, bueno, revisar los objetivos de la unidad, que esto es parte como de lo que los profesores me decían que era como parte de lo formal de la clase al inicio. Y me gustaría que pudiéramos enfocarnos hoy día en poder conversar sobre el ciclo de las políticas públicas y su relación con la ciencia de la implementación. Es decir, ¿qué respuestas o qué orientaciones nos plantea la ciencia de la implementación para mejorar la calidad de las políticas públicas, ¿no? Y de la bajada de las políticas públicas al territorio? Para, de alguna manera, cómo desde la ciencia de la implementación nos enriquecemos en la fase de implementación de las políticas públicas, identificando todos los elementos que se encuentran en articulación y también en tensión, ¿no? Y también en conflicto. ¿Por qué no plantearlo así? Vamos a terminar la clase, más bien como la última parte de la clase, que capaz que nos tome un buen tiempo, realizando un trabajo en grupos pequeños. Nos vamos a ir a grupitos a discutir y a conversar sobre un caso en especial, que es el caso de un programa particular que se implementa en relación con el nivel de atención primaria de salud. Es un programa específico para población adolescente joven, desde 10 a 19 años. Entonces vamos a conversar un poco ahí sobre lo que han ido mostrando los primeros estudios que se levantaron en relación con ese programa. Y la idea es que ustedes puedan como discutir sobre los desafíos y que se fueron levantando y cómo se podrían haber abordado. Un programa que afortunadamente hoy día está bastante muy bien evaluado. Ok, el objetivo de la unidad, que ustedes lo conocen, ¿no? Es que los y las participantes comprendan los fundamentos de la ciencia de la implementación, distinguiendo los resultados clave y aplicando marcos conceptuales al análisis de programas y políticas públicas. Con Rodrigo ya han visto elementos sumamente importantes, más allá como de la definición de ciencias de implementación, sino que también algunos conceptos que son centrales para ciencia de implementación, incluso creo que revisaron también algunos modelos. Entonces, teniendo eso como de alguna manera fresquito, la idea es que podamos trabajar
las clases que siguen. Aquí están los objetivos de aprendizaje específicamente de la unidad y nos vamos a centrar básicamente en el objetivo número 3, 4 y 5, que son los que vamos a trabajar. Bueno, bastante del número 3 incluso lo ha trabajado Rodrigo ya anteriormente. Me interesa que podamos en estas clases invitarles a conversar y discutir sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza, con el poder, como un elemento transversal desde el primer momento en que se gestan las políticas públicas, incluso antes, y durante todo el tránsito y el recorrido que tienen las políticas públicas, o como el poder entendido como un elemento transversal en la gestión, implementación y evaluación de las políticas públicas, y también, por supuesto, elementos relacionados con los recursos, y con los actores que también intervienen ahí. Y también vamos a conversar respecto en esta unidad, respecto del valor de los equipos y los cambios organizacionales necesarios para sostener intervenciones efectivas. Solo a propósito de este último objetivo y a propósito del podcast, también se hace referencia a la relevancia de los equipos, ¿no? Es como volviendo a esta idea del, del restaurante Michelin y la carta perfecta. Finalmente, quienes ejecutan la política pública y las condiciones en las que esa política se ejecuta, son las que definen en gran parte el resultado y la calidad de la política. Así que escuchen el podcast. Está bueno. Ok, una primera pregunta a propósito de esto mismo que estamos conversando ahora, de esto que le estoy planteando. Es como, ¿por qué una misma política pública puede generar resultados distintos según el territorio y la institución donde se implementa? Cuando uno piensa, por ejemplo, en políticas públicas relacionadas con la alimentación de niños, niñas y adolescentes, o cuando uno piensa con cuestiones relacionadas con el ámbito educacional, o incluso con el ámbito que es el que más manejo, que tiene que ver con el abordaje de los consumos problemáticos. ¿Por qué en algunos lugares resulta bien? O sea, obtenemos aquellos resultados que son los que el programa diseñado dijo que íbamos a obtener, y en otros lugares, ¿no? Puede ser en otras regiones o incluso en otros programas dentro o centros dentro de la misma comuna, la política en forma de programa, ¿no? Bajar un programa no resulta tan bien, resulta de manera distinta. Dejo de compartir la pantalla para abrir la conversación y que ustedes me vayan diciendo cuáles son sus pareceres. ¿Qué será lo que hay ahí? Vale. Cristian, Sí, buenas tardes. Hay Perdón. varias, hay varios factores quizás que son más multidimensionales, creo yo, desde lo que he logrado comprender, pero como resumen vendría a ser eh, la, la implementación como tal. Ahí estaría a lo mejor quizás dando respuesta a la pregunta como llevándolo a algo más reduccionista, porque hay temas demográficos, culturales, educacionales, pero se podría resumir quizás en implementación. Esa es mi opinión. súper. Muchas gracias, Cristian. Voy a entregarles como, de alguna forma, como intentar entregarles algún feedback a sus comentarios, como al final. Me gustaría primero escucharles. Muchas gracias, Cristian. Excelente. Lo demográfico, lo cultural, pero la implementación, ahí está, ¿no? Miriam, tienes la mano levantada. En lo específico, en la implementación es cómo la institución hace carne, por decir así, el programa, cómo lo toma como suyo, cómo lo hace como parte, cómo capacita a sus profesionales, lo que vimos anteriormente con el profesor, eh, cómo se hace riguroso el uso de estos dossiers, de estos manuales, cómo eh, va también un poco desmenuzando la implementación, como dijo el colega en lo que nos enseñó el profesor anteriormente. Muchas gracias, Miriam. Denis,
Adelante, compañero. Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente creo que, bueno, coincido con lo que han dicho los compañeros respecto a cultura, efectivamente algunos elementos que son más propios de los territorios, pero me quería retroceder un poquito en las etapas de diseño de algunas propuestas de políticas públicas. Particularmente nos pasa, ¿cierto?, que generamos políticas que son bien estandarizadas, dedicadas a Ok. Magallanes, por así señalarlo, y no todos los territorios, por estas variables que son multidimensionales, ¿cierto?, lo van a recepcionar de la misma manera y por lo tanto la instalación, por más que tenga el mayor acompañamiento, siempre va a tener estas brechas. Pienso hoy día en un elemento como bien patente en la región de Valparaíso, lo que tiene que ver con las ofertas insulares. Tenemos el archipiélago de Juan Fernández y tenemos la ínsula de Rapa Nui. Y la oferta que ejecutamos, al menos en Rapa Nui, es la misma que tenemos en el continente. Misma orientación técnica, mismo recurso humano y varía, en parte, el factor presupuestario. Pero eso no marca una trayectoria distinta. Las formas en las cuales se sigue generando distancia entre modelos que se entienden estándar con lo particular de la zona es una brecha. Entonces, por ahí la etapa del diseño, como pensamos en elementos un poquito más particulares, quizá no tan rígidos, que permitan cierto marco de holgura y flexibilidad para incorporar esto que es más situado, puede también marcar como brújula, ¿cierto?, en los procesos de implementación. Súper, muy interesante, Denise. Muchas gracias. Ahora, tengo Denise, una consulta. Cristian, por favor. Viendo un poco de bibliografía, el diseño entiendo que va separado de la implementación. ¿Y por qué no van juntos si la implementación debería incorporar el diseño? Y también estaba leyendo anteriormente que ese es un debate también que está generando con respecto a aquello. Así es. Hay un debate y hay posiciones, cuando uno habla de alguna manera como o piensa en la historia cuando uno mira, observa la literatura que habla como del ciclo de las políticas públicas, parece ser que hay momentos de alguna forma como estancos, ¿m? Como que está la fase de alguna manera como definición de la agenda, vamos a verlo durante la clase, ¿no? Pero la verdad es que eh, es bastante más complejo que eso, ¿no? Como que la realidad nos muestra que tal cual como dices tú, hay elementos que tienen que ver con la necesidad de articular la fase de diseño con la fase de implementación, ¿no? Y que exista, vamos a verlo durante la clase, ¿no? Hay cuestiones que yo diría capaz que el gran problema puede estar en esta idea de que la gestión de la política pública se comprende por un modelo, desde un modelo que es un modelo definido por fases, en las que se desarrollan unas que son necesarias antes que las otras y que iniciando en una fase de agenda y finalizando en una fase de evaluación, podemos desarrollar un proceso completo y de excelencia, o al menos como es esperado, cuando la realidad nos muestra que lo que sucede en el territorio nos obliga a tener una mirada recursiva respecto del ciclo de las políticas públicas, ¿no? Donde hay fases que necesariamente se van a superponer, donde es necesaria la observancia permanente de este diseño. ¿M? Entonces, muchas gracias por el comentario que haces, Cristian. Espero que podamos durante la clase seguir profundizando en esto que nos muestra. ¿M? Ok, no sé si hay algún otro comentario respecto a esto que estamos hablando sobre esta brecha, ¿no? Particularmente respecto de las políticas públicas. Y, y por qué se da esta diferencia en distintos territorios. ¿Y alguien más que le gustaría plantear su opinión? Andrea, veo que abriste tu micrófono. Sí. Julia, bueno, en relación como a la pregunta que tú nos hacías, yo creo que porque hay políticas públicas que funcionan en algunos lugares y en otras no, porque yo creo, o sea, lo veo al menos con nuestro servicio, ¿no? La idea, al parecer, es buena, con el profesor Rodrigo, ¿cierto? Es usable, qué sé yo, está como la primera apartada, pero cuando es la bajada y en este proceso de cómo se entiende, yo creo que en nuestra cultura, bueno, ustedes deben saber mucho mejor, pero
como en nuestra cultura entiende la implementación, es como que siempre partimos por los pies, no hay una real conciencia de lo que significa implementar algo nuevo. El que solamente exista no es implementar. Entonces a veces la ejecución es como, bueno, ejecútalo como tú lo entendiste y acá todos entendemos distinto. Y es impresionante, pese a que venga la orientación técnica, la instrucción, la metodología, una matriz lógica de trabajo, pero todos los entendemos distinto. Entonces, cuando empezamos en esto a avanzar, claro que vamos teniendo estos aciertos y desaciertos, pero creo que también no nos hacemos mucho cargo del desacierto, de decir, bueno, ¿por qué no está funcionando? No es que esté malo, no es que esto definitivamente no funcionó, no fue, sino que es como yo rescato eso, lo veo como una oportunidad. Y me miro yo también como sistema, el decir que a lo mejor la política pública o la idea de política pública no es que esté mal, es cómo yo la estoy ejecutando, cómo la estoy implementando, cómo la estoy bajando a la práctica, cómo estoy haciendo como carne esto que está en un documento, en un papel, qué sé yo, en una idea. Yo creo que esa es como nuestra debilidad, se ve lamentablemente en distintos sistemas, o sea, en nuestros servicios se ve en salud, se ve en educación. Hay ideas que son súper buenas, pero que en la ejecución finalmente eh, se muere o se evidencia que es una mala estrategia. Yo creo que son por estos factores, yo creo que no entendemos todavía la importancia de implementar, de que no porque hayamos instalado algo, por ejemplo, no sé, en nuestro servicio no es porque hayamos instalado el diagnóstico clínico especializado, ya está implementado, lo instalamos, hay que ver, hay que ser autocríticos también, que yo creo que les cuesta mucho a los profesionales el día de hoy ser autocríticos. Lo ven violento, lo ven el tema como que está siendo invalidante, pero no lo ven como una oportunidad de crecimiento, la discusión técnica, el tener desacuerdos. Entonces yo creo que igual es un sinfín de variables que nos llevan a que efectivamente en ciertos contextos funcione y sea una experiencia muy exitosa y en otra no sea exitosa, la verdad. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea, por el comentario. Es ahí, nos colocas varios elementos ahí, algunos, algunos que podrían resultar un poco polémicos, ¿no? Como en términos de esto de que puede haber profesionales que a lo mejor no nos gusta tanto, no nos sentimos tan cómodos con esto de la autocrítica, pero que por supuesto que hay algo de eso también, ¿no? Bueno, está re interesante lo que planteas también como justamente en términos como de este malentendido, esta o comprensión limitada quizás, ¿no? Que tenemos que los distintos actores, los distintos niveles de implementación de la política pública, los profesionales de atención directa, por supuesto, en un primer nivel, pero también los mandos medios, también desde donde se gestiona la política pública, desde donde se diseña, ¿no? Es como hay una confusión respecto a qué entendemos por implementación de la política pública. Y es justamente ahí cuando la ciencia de la implementación viene a entregarnos algunas luces. eh, ya me empiezo a entusiasmar con ganas de comentar y de empezar a hablar de esto a propósito de lo que ustedes están entregando como muchos elementos para la clase. Entonces, gracias por eso. Pero después voy a dar el feedback. Solo señalar que además hay elementos que colocan los compañeros en el chat. Carla nos habla de que la cultura es un elemento importante que hay que considerar, que está relacionado también quizás con lo que nos planteaba Denis antes, ¿no? Y otras cosas más, nos planteaba Denis, ¿no? Con recursos, que también hay algo ahí que ustedes señalaban, ¿no? Y con, bueno, Yesenia nos plantea, igual que Daniel, los recursos diversos, ¿no? Elementos que tienen que ver con la organización local y con la capacitación, como bien plantearon ustedes también en sus comentarios. ¿M? Gracias por escribir y participar a través del chat también, compañeros, es siempre bienvenido. ¿M? Patricio, por favor, adelante. Sí, hola, gracias. Bueno, quería también aprovechar la instancia de dar un poco mi punto de vista con respecto a esta brecha. Yo creo que la brecha genera, o sea, en mi experiencia, creo que también uno de los factores que atentan ya
consensuando que muchos de los colegas que aquí han dado luces de lo complejo que es implementar una política pública y de los multifactores que hay para poder desarrollarla. Creo que uno de los que atenta a aumentar esta brecha es el tiempo. Creo que la inmediatez de dar una respuesta y que esto sea, que sea efectiva para lo que está desarrollada, cualquier política pública, tiene que ver con un factor de tiempo. Hay un desarrollo de esta innovación que se pretende implementar y de llevarla a cabo de las mejores para que produzcan los resultados esperados, pero este factor tiempo también es algo que incide, digamos, en el resultados y en cómo se va desarrollando esta conjunción de factores para poder implementar de la mejor forma posible y el resultado esperado cualquier política pública. Absolutamente. Y el factor tiempo nos plantea Patricia ahí con su comentario, ¿no? En términos de cómo en distintas localidades y en distintos contextos los tiempos también son variables, ¿no? Los tiempos de los programas maravillosos que nosotros copiamos de los ingleses son tiempos distintos de los programas que se requieren, de los tiempos que requieren un centro para implementar una propuesta en Huechuraba, en Quilicura, en cualquier región, en alguna región de la Araucanía, ¿no? Es como hay una cuestión ahí que tiene que ver con el tiempo como una variable que está asociada a otras variables, ¿m? Desde una perspectiva más en términos como de los multiniveles, ¿no? El tiempo se asocia a algunos elementos relacionados con los recursos, con los requerimientos, con las prioridades, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Patricio, por ese comentario. Había otra mano levantada, me parece, ¿no? Ok, Paula nos comenta en el chat que las competencias del equipo ejecutor también son un elemento que hay que tener en consideración. Absolutamente, a propósito de lo que planteó el profesor Rodrigo en clases anteriores que ustedes lo señalaron, los equipos ejecutores como de alguna manera actores relevantes, yo diría eh, fundamentales, ¿no? Durante el proceso de implementación. Tomando lo que ustedes han comentado, capaz que una forma de ir abordando, ir haciendo como una especie de resumen en relación con lo que ustedes plantearon, si se me va quedando algo afuera, por favor señálenlo, ¿no? Ah, ahí está, ya. Muchas gracias, Fabiola, por lo que estás comentando en el chat, ¿sí? Fabiola nos está hablando, además, está incorporando algunos elementos o algunos conceptos que son relevantes y que tienen que ver con la adaptabilidad de la política pública, lo que está relacionado con lo que nos planteó Denis en algún momento, cómo en las etapas de diseño se permite una cierta flexibilidad para que permita la adaptación de la política pública a los contextos diferenciados en los que se espera que ella se implemente, ¿no? Marcela nos plantea saltarse etapas e hitos del proceso de implementación solicitando resultados instantáneos. Eso lo relaciono con lo que nos estaba planteando Patricio también anteriormente a propósito de los tiempos. A ver, hay algo que tiene que ver primero con la concepción que tenemos de implementación de política pública, y está relacionado con lo que estaba planteando una compañera, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con, primero hay una distinción entre el concepto de implementación y el concepto de ejecución. Cuando estamos hablando de la ejecución, por ejemplo, de una práctica basada en evidencia o la ejecución, en este caso, como ustedes planteaban, de un diagnóstico clínico especializado, la ejecución es de alguna manera es un hito, es un proceso más que un hito que se da en un marco más amplio, que es el marco de la implementación de la política pública. Y la implementación de la política pública tiene que ver con todos esos elementos que están relacionados con la preparación del contexto para la ejecución de las prácticas que esperamos que contemplan esa política pública. Cuando nosotros hablamos de estos elementos que están relacionados con una buena calidad de una política pública que pueda ser transferible a distintos espacios y a distintas localidades,
hay algunos elementos que ustedes han ido señalando que son fundamentales y que me hacen pensar en el concepto de fidelidad y de adaptación. ¿M? No estoy segura si lo pudieron ver con Rodrigo cuando hablaban de fidelidad y adaptación. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Nicolás. Súper. Hay un elemento ahí que tiene que ver con lo que planteaba una compañera en el excelente, súper, que lo planteaba con una compañera en el chat y que tiene que ver justamente con que una buena política pública no es aquella, desde la lógica de la ciencia de la implementación, que se fuerza, ¿no? a ser implementada tal cual está en el manual. ¿M? La política pública desde su diseño requiere contar con espacios suficientes que permitan la adaptación de los elementos centrales de la política pública. Son estos los core elements, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos fundamentales del diagnóstico clínico especializado que deben mantenerse para que esto siga siendo un diagnóstico clínico especializado en la región de Aysén, en la región de Itacama, en la región metropolitana? ¿Y qué es aquello que son elementos más bien contextuales en los que sí podemos intervenir? Y no solo sí podemos intervenir, sino que tenemos que intervenir y que tenemos que adaptar para que una política, ¿no? Que es la que de alguna manera define cierto tipo de intervenciones o la bajada hasta las personas usuarias, tenga los resultados esperados. ¿M? Hay elementos ahí que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con que las políticas públicas no necesariamente incorporan un espacio de flexibilidad necesario para poder adaptar. ¿M? Pero además existen dificultades en términos de reconocer qué es aquello que puedo adaptar en una política pública y qué es aquello que en realidad es parte de los elementos centrales de esta política que debieran replicarse independientemente del lugar en el que se ejecute. ¿M? Desde la ciencia de la implementación, insisto, una política, una práctica, ¿no? Que no tiene la capacidad de ser adaptada al contexto, no es una buena política, ¿m? Ni es una buena práctica en sí misma, ¿no? Eh, bueno, estoy ahí aplicando un juicio de valor a una cuestión que no debería tenerlo necesariamente. Más bien yo hablaría no es un buen proceso de implementación. ¿M? Cuando un proceso de implementación no permite que esta práctica o esta política pueda ser adaptada, conteniendo estos elementos contextuales, estamos de alguna forma como con una crítica que podemos hacer específicamente a este proceso de implementación. Hay otros elementos que ustedes señalaban que son sumamente relevantes y que tienen que ver con la cultura, ¿no? Que tienen que ver con el contexto relacionado con los recursos, que son elementos que también van a impactar en que una política pública sea implementada como se espera o no. Pero también hay algo que tiene que ver, y estaba pensando en lo que ustedes planteaban cuando hablaban del tiempo y cuando hablaban de los resultados, ¿no? Cuando uno se centra en evaluar el proceso de implementación de una política pública, uno debiera centrarse en levantar indicadores que nos den cuenta justamente de ese proceso de implementación y no de los resultados necesariamente. Cuando uno quiere obtener buenos resultados, ¿se acuerdan de la fórmula del éxito? ¿La vieron? Sí, ¿sí? ¿No? La fórmula del éxito con Rodrigo. ¿No? Un contexto preparado más una práctica basada en evidencia puede generar resultados, ¿sí? No es más, es por, ¿sí? Ya, perfecto, sí. Entonces, de alguna forma, cuando uno se centra en evaluar la implementación, no tenemos que centrarnos en evaluar, ok, ¿cuántos diagnósticos clínicos especializados está haciendo este centro particular? ¿Está llegando a la meta? Si está llegando a la meta, entonces estamos obteniendo los resultados esperados para la implementación de la política. Ese es un error también en el foco, ¿no? Para obtener buenos resultados esperados, necesito poner un foco en el contexto y necesito evaluar el nivel de aceptabilidad que tiene esa política o esa práctica en el programa específico, las posibilidades que tengo de adaptar también esa práctica, la recepción que existe en términos de la aceptabilidad también y la preparación que existe del contexto en general para poder incorporar esa práctica. Y desde ahí es tan relevante esto que ustedes planteaban de equipos preparados, y equipos preparados no solo desde lo técnico, de saber ejecutar
la práctica o la política en particular, sino que también equipos que cuentan con las condiciones para que esas políticas y esas prácticas se implementen como se espera que se implementen y como se espera que se desarrollen. En un par de clases más vamos a hablar de la distinción entre equipos ejecutores y equipos de implementación. Y vamos a conversar sobre el rol relevante que tienen los equipos de implementación, como de alguna manera eh, como impulsores, ¿no? Como el motor de la implementación. ¿M? Me parece Julia, que Patricio tenía la mano levantada. Sí, Patricio. sí, sí, Julia, quería hacerte una consulta con respecto a lo mismo que estabas hablando, de esta adaptabilidad que te debe tener la política para, y que no significa que realmente si no tiene esa adaptabilidad sea buena o sea mala. Hablaste de eso, ¿cierto? Eh, ¿Podrías dar un ejemplo con respecto a esto más gráfico para poder entenderlo un poco más? Gracias. Por supuesto. Cuando uno plantea una política desde su origen, la política en sí misma, desde el diseño de la política, se van a definir ciertos objetivos, ¿no? Se van a definir ciertos cursos de acción y esta política va a tomar su forma en programas específicos que van a dar cursos de orientaciones, ¿no? Y hay todo un desarrollo antes que llegue a los equipos. Cuando uno piensa en una política que es una política que está orientada a la calidad, debe pensar desde el lugar de la implementación. Y esa política en esta bajada de programas, no específicamente, o proyectos, y todos los elementos que constituyen de alguna manera o que afirman esta política en el territorio, llámese guías clínicas, llámese orientaciones técnicas, deben tener la posibilidad y deben entregar la posibilidad de que en el territorio en el cual se va a implementar, exista la flexibilidad suficiente para poder realizar las adaptaciones necesarias que nos permitan obtener los resultados esperados para esa política. ¿M? Eh, Cuando uno piensa bueno, voy a adelantarme un poco a uno de los ejercicios que teníamos acá, pero cuando uno piensa a lo mejor en los espacios amigables, ¿m? Uno piensa en cómo fueron diseñados en algún momento que hoy día son sumamente exitosos, ¿no? Que tienen, por supuesto que hay todavía barreras y limitaciones en distintos lugares, pero es una política que tiene un sustento, un programa basado en política, ¿no? Que tiene un sustento basado en la evidencia, ¿no? Bastante robusto. Pero cuando uno observa lo que fue sucediendo en los primeros años de implementación de los espacios amigables, después del 2012 en adelante, ¿no? Se observa de que existieron muchísimas dificultades en la implementación y los resultados que se estaban obteniendo no eran los que se esperaban. ¿M? Cuando se espera que los equipos desarrollen y ejecuten tal cual está escrito en el manual, sin prestar atención a los elementos de contexto en el que esos equipos están implementando ese manual, estamos atentando contra un proceso de implementación de calidad. Cuando tenemos equipos que a lo mejor no han contado con la suficiente espacio para desarrollar las competencias necesarias para implementar ese manual, cuando tenemos equipos que no cuentan con los recursos necesarios para implementar ese manual que es el que baja desde la definición de la política, ¿no? Cuando tenemos de alguna manera elementos que están relacionados con los aspectos culturales o incluso de significados, ¿no? Cuando hay elementos relacionados con los prejuicios o con las ideas preconcebidas o con los modelos mentales en relación con cierta situación y no existe un espacio para poder abordar esos elementos son propios también del contexto, ¿no? Por eso pienso en esta imagen de la fórmula del éxito, ¿no? Cuando uno habla de un contexto preparado y habla de la posibilidad de adaptar y de una práctica, uno debe mirarlo desde un enfoque multinivel, centrado de alguna manera en ese contexto. ¿M? Y volviendo al ejemplo este que intento dar de los espacios amigables, cuando uno observa que ese mismo programa, ¿no? Bajado en distintos territorios, obtuvo resultados diferenciales, uno podría observar qué es lo que facilitó que algunos programas pudieran tener mayor aceptabilidad
que algunos programas pudieran obtener los resultados de implementación que esperábamos? ¿Qué sucedió en ese contexto que permitió que esta política, ¿no?, pudiera ser implementada como se esperaba que se implementara? Por eso decía, el foco no está en que el programa sea malo necesariamente. El programa puede ser un programa fantástico, una política fantástica, ¿no? Incluso, ¿no? Muy bien diseñada, muy bien basada en evidencia, pero es en el proceso de implementación, en la caja negra, cuando no existen las posibilidades de poder flexibilizar, de poder adaptar, de poder ponerle ojo a las diferencias contextuales, es cuando nos falla la política. ¿M? Es cuando, por ejemplo, nos sucede esto que nos sucedió durante los primeros años de los espacios amigables, en el que una muy buena política, centrada en un muy buen programa, tuvo diferencias en las distintas regiones en las que se empezó a implementar, y que tenía que ver justamente con esto, con las posibilidades de flexibilización que entregaba el proceso de implementación en estos distintos lugares. ¿M? No sé, Patricio, si estoy respondiendo de alguna manera a tu pregunta. Eh, sí, pero la verdad que desconozco el tema de los espacios amigables, entonces todavía me es un poco difícil necesitar un contexto más familiar, tal vez, no sé. Pero capaz que podemos conversarlo a propósito de alguna política que ustedes han identificado, o algún programa más bien que ustedes han identificado que no ha tenido los resultados que ustedes esperaban. Julia, mira, a mí me resuena la política Sebastián, pública de el Senda o el antiguo CONACE, que lo que era alcohol y drogas. Venía con el tema del alcohol y drogas. Y esa política se implementó con el objetivo claramente de trabajar con poblaciones en la Araucanía, en Puerto Montt, donde el consumo de la población general, de ahí era alcohol en ese tiempo, pero se le daba como el enfoque de trabajar con la droga. Entonces, existían como programas que en realidad no se, o usuarios que no tenían adaptación porque lo veían con esa metodología de la abstinencia solamente, cuando, y después se fue como llevando a otro camino con expertos que tenían como esa relación de trabajar más en el enfoque del alcohol, separándolo de la droga, y pudieron tener como algunos tipos de efectos, porque en realidad ahí el problema en Puerto Montt se notaba que era más para ese lado. Entonces ahí yo hice como ese análisis y que tiene que ver con que se hizo como una intervención en la caja negra, creo, y claro, se adecuó ahí, que en realidad más que todo no era tanto el tema de droga, y era trabajar alcohol. Es como eso lo que me hizo. Sí. ahí hay un buen ejemplo que nos coloca Sebastián Patricio a partir específicamente de un programa en el que, claro, bueno, solo como intentando como clarificar un concepto, cuando uno habla de drogas, debiera hablar también de alcohol. El alcohol también es una droga, ¿no? De alguna forma también impacta en el sistema nervioso central. La conceptualización eh, provoca sin duda algunas como discrepancias o ideas diferenciales, ¿no? Pero el alcohol es una droga. De hecho, bueno, entre paréntesis, todavía es muy raro que el Senda se llame Servicio de Drogas y Alcohol, ¿no? De hecho, en algún momento fue una discusión, ¿no? Porque no se llama de drogas, y el alcohol también está allá adentro. Pero hay cuestiones que tienen que ver básicamente con una distinción que tú colocas que me parece que es súper relevante y que tiene que ver con cómo una política es de cómo está denominada y definida y de cómo es implementada en el territorio, tal cual como tú señalas, con un foco puesto en alcohol y drogas, ¿no? Como algo separado, y donde de alguna manera si yo identifico que en realidad en mi territorio, ¿no? Para mí como usuaria, a lo mejor del programa, o incluso como profesionales encargados de implementar esa política, la verdad es que acá el problema no son las drogas, ¿no? No, u otras drogas. Nuestro problema tiene que ver con el alcohol. ¿M? Entonces, de alguna forma, este programa no me hace sentido, ¿no? Porque este programa no está adaptado a nuestra realidad. Y algo súper importante, como tomando lo que tú señalas, es que no tiene que ver solo como con la nominación del programa, alcohol y drogas, sino que tiene que ver también con lo que contiene el programa, ¿no? Abordar los consumos de riesgo, los consumos problemáticos de alcohol
es distinto a trabajar con otro tipo de sustancia, donde de alguna manera también los elementos culturales, no solo los aspectos propios relacionados con el consumo, con el tipo de sustancia, ¿no? O con las vías de ingreso al sistema, al cuerpo, ¿no? Sino que también están relacionados con lo simbólico, con el lugar que ocupa la sustancia en el espacio territorial. Y cuando tenemos guías clínicas, eh, orientaciones técnicas o programas que están orientados desde un lugar que no es el adecuado, porque acá, para nosotros, el problema puede ser el alcohol más que otras drogas, efectivamente puede tener un rechazo. Y ahí hay una cuestión que pasa por una necesidad de adaptabilidad, insisto, no solo en términos nominativos, sino que también en términos del enfoque, qué es lo que estamos trabajando, qué es aquello que es relevante para el territorio, cómo el territorio significa sus prioridades también, ¿sí? Muchas gracias por el ejemplo, Sebastián, está en la línea de lo que estamos conversando. Ok. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario respecto de en lo que vamos? ¿No? Yo espero, Patricio, que a medida que vamos avanzando en la clase y podamos observar este ejemplo que acabo de poner con mayor precisión, podamos ir dando mejor respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Estupendo. Súper, muchas gracias. Ok. Nos quedan 2 minutitos para irnos según mi reloj, De 2 a 2:30. de 2 a 2:30. Perfecto, súper. Solo me gustaría que pudiéramos irnos antes del receso con esta idea que está de alguna manera dando vuelta en lo que estamos conversando, ahora, ¿no? Y que tiene que ver con que la implementación de las políticas públicas no es un proceso que sea neutral. ¿M? Como de alguna forma insisto, tal cual como planteamos en algún momento, si fuera así, solo el hecho de tener una buena política en el papel nos aseguraría que obtuviéramos los resultados esperados en los distintos territorios. Solo una buena política que fuera definida como de calidad teórica, o técnica, desde cómo está escrita, nos podría asegurar efectivamente los resultados esperados. Pero lo que podemos observar a la luz de la ciencia de la implementación es que la implementación de las políticas públicas, esta bajada al territorio, no es neutral, está atravesada por intereses, ¿no? Está atravesada por juegos de poder, está atravesada por recursos diferenciados como ustedes tal cual lo planteaban, ¿no? eh, Está atravesada también por imaginarios y por necesidades diferenciadas, pensando estas necesidades de adaptación que existen en los distintos territorios. Y comprender cómo estos elementos están articulándose y están en tensión también puede ayudarnos a realizar un trabajo que es sumamente importante cuando uno está implementando una política pública y es poder evaluar el contexto en el cual se van a implementar estas políticas para poder desarrollar las estrategias de implementación necesarias que nos permitan abordar las brechas que van a surgir a propósito de estas asimetrías de poder, de esta disponibilidad diferenciada de recursos o de la gobernanza en cada territorio. Cuando hablo de la gobernanza me refiero a esta capacidad de alguna manera de poder guiar y poder orientar un proceso de manera participativa también, ¿no? Em, eh, eh, es importante de alguna manera comprender estos tres elementos para poder desarrollar estrategias de implementación que nos permitan finalmente obtener los resultados esperados y que las personas obtengan los servicios con la calidad que esperamos que sean obtenidos, que es con la que se diseñaron en el programa o la política original. Vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? De cómo las políticas públicas no son un proceso, la implementación de las políticas no es un proceso neutral, está relacionado con lo que ustedes nos planteaban antes, y vamos a volver a las 2:30. ¿Les parece? Voy a dejar de compartir ahora y nos vemos en un ratito. Muchas gracias.